Bienvenidos todos a nuestro programa Dicen por ahí. En esta oportunidad estamos con nuestro amigo Hugo y seguimos Hugo trabajando. ¿Cómo estás? Te saludo, espero que estés bien. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Un gustazo poder estar en un nuevo programa aquí compartiendo con vos, con todos los oyentes, con toda nuestra gente ahí tan bonita que nos manda lindos mensajes, preguntas de todas partes del mundo. Así que bueno, contentos de estar acá en un programa más. Qué alegría cuando dijiste de todas las partes del mundo, porque hoy estamos con una pregunta desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos tenemos a nuestra amiga Andrea, pero ya vamos a entrar en tema. Antes de seguir también quería comentarles que pueden seguirnos por las redes, el WhatsApp que van a ver en pantalla, pero antes de seguir, Hugo, vamos a orar. Vamos a orar, así pedimos la dirección de Dios en este programa. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, sabemos que estás entre nosotros, por eso siempre te agradezco porque nos das la oportunidad, el privilegio de poder tenerte, Señor, presente, para que puedas dirigir este programa, para que puedas dirigir, Señor, las palabras, que nos des la sabiduría necesaria para poder encontrar en tu palabra, en tu Biblia, Señor, las respuestas a todas las cuestiones que no sean palabras nuestras, sino que sean tu voluntad, para que podamos estar seguros de que tú nos amas, de que no hay contradicción y que todo lo que nos dices es para nuestro bien. Por eso te pedimos la dirección de este programa, que bendigas a cada uno de los hermanos y amigos que nos están mirando desde todos lados, para que todo, Señor, sea dirigido por ti. Gracias, Señor Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, bueno, qué alegría que podamos seguir con nuestro programa, con estas preguntas que nos llegan, cada vez se suman más, se suscriben al canal, nos pasan mensajes al WhatsApp, así que no te quedes con la duda, también puedes participar y ser parte de Dicen por ahí. Avanzamos. Vamos a las preguntas, porque después nos queda corto el tiempo, así que vamos a las preguntas directamente. Ahora vamos a ver un video de Andrea Carrasco del lugar de Alabama, Estados Unidos. Pero previamente a este video, Andrea mandó un mensaje escrito, ¿sí? Una pregunta escrita, y tiene conexión con la pregunta que va a decir posteriormente en el video. Así que ahora vamos a ver el video, vamos a escuchar la pregunta de Andrea y después vamos a mencionar la pregunta que mandó también escrita y la vamos a unir, ¿le parece? Hugo, antes que avancemos con el video, viste que nuestro programa se divide en tres estructuras principales en las cuales es desde adentro, ¿no? Lo explicamos, que es para nuestros hermanos que ya asisten a la iglesia adventista, y también tenemos la parte desde afuera, que son amigos de otras denominaciones o simplemente que no creen en Dios, que no creen en la Biblia, pero siempre hay dudas. Así que esta sección del programa con nuestra amiga Andrea Carrasco desde Alabama, Estados Unidos, es desde adentro. Así que vamos a ver el video. Hola a todos, mi nombre es Andrea, les hablo aquí desde Huntsville, Alabama, Estados Unidos. Saludos a todo el equipo del programa. Y hay un tema que me gustaría mucho que pudieran desarrollar para mí, y es la sumisión de la esposa al esposo. La Biblia habla bastante de ello, especialmente en el Nuevo Testamento, pero no creo que lo entendemos bien las mujeres, y en general nos ponemos muy reticentes, casi que no queremos escuchar qué es lo que Dios estaba queriendo decir al respecto. Y me gustaría mucho que se pueda analizar y entender el significado de la palabra en el idioma del momento y el contexto también, porque entiendo que esa es la mejor manera de estudiar la Biblia, como he visto que ustedes están tratando de hacer con su programa. Así que les agradecería mucho si pudieran darme su perspectiva al respecto de este tema. Muchas gracias, un cariño, nos vemos. Muy bien, ahí vimos el video, la pregunta de Andrés. Dijimos que ella había mandado otra para anexar a este video, que pregunta, ¿sí?, en el mensaje escrito que manda, ¿por qué es tan importante el velo en las mujeres y cuál es su significado? Y lo mandamos junto con este video porque tiene mucha relación una pregunta con otra. De hecho, es una progresión de una cosa hacia la otra. Yo creo que podemos basarnos, Edgar, ahí si me ayudas, en el libro de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios. Capítulo 11. Capítulo 11. Y vamos a mencionar acá una cuestión importante. Vamos a leer el versículo y después vamos a mencionar una cuestión importante para tener en cuenta. ¿Qué versículo? Primera de Corintios 11, versículo 3. Perfecto, así que como siempre,
invitamos a ustedes que sean partícipes de la lectura, que puedan buscar ahí en sus Biblias. Y estamos acá en el capítulo 11 del libro de 1 Corintios, versículo 3. El escenario es Pablo aconsejando a la iglesia de Corintios sobre el atavio de las mujeres y la vida en la iglesia. Así que dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Bien, acá vemos cómo Pablo menciona un orden jerárquico, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Esto no nos podemos escapar porque es algo dirigido por Dios, ¿sí? Obviamente sabemos que Dios está sobre todo hombre, sobre toda mujer, sobre toda cosa creada. El único creado no es Él, es Él, perdón. Entonces, acá establece un orden de prioridad y de importancia en cierto contexto que ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, es importante, antes que continuemos con esto, con respecto a lo del velo de la mujer, tener en cuenta una cuestión cultural, ¿sí? Porque sabemos que acá en Argentina, de donde nosotros estamos haciendo el programa, no es algo común y frecuente ver que las mujeres usen velo. Aunque hace poco estuve hablando con personas y me preguntaron acerca de esto también, y me mencionaban que en otras denominaciones ya se está haciendo cada vez más frecuente de que se aconseje o se obligue, en otros casos, a que las mujeres usen velo dentro de la iglesia, ¿no? Y vemos que esto era una cuestión cultural de esa época. Ahora vamos a ver por qué. Y que ahora no se utiliza, por lo menos acá en esta parte del mundo, en ese lugar seguramente que también sí, pero tener en cuenta este contexto, por qué se usaba el velo, ¿no? Y acá establecemos una orden de prioridades: Dios sobre cabeza de hombre y de todo lo que es creado, y asimismo el hombre cabeza de la mujer, ¿sí? Ahora vamos a leer otro versículo del capítulo 11 también, que es el versículo 6, Edgar. Muy bien, vamos a leer acá. Dice: si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bien, ¿por qué entonces se utilizaba el velo? O se utiliza todavía en esos lugares el velo. Porque era una cuestión de respeto, una cuestión de, no sumisión en cuanto a jerárquico, pero sí de respeto hacia su esposo. Y como en muchos casos, en muchos versículos vemos que la relación o el ejemplo que Dios da, la relación de Dios con su iglesia, la relación de Dios con la familia, se asemeja o se compara, ¿no?, con una relación matrimonial. Entonces también se aplicaba a la sinagoga, se aplicaba al templo, se aplica a la iglesia, de que por una cuestión de respeto la mujer se cubra el cabello. ¿Por qué? Porque era un arma de seducción, y de ostentación. En algunas culturas orientales se marca como algo de ostentación, ¿no? Hugo, yo siempre hago referencia, de hecho un profesor en teología, aprendí mucho de él en este aspecto, que cada vez que abremos la Biblia tenemos que viajar en un contexto social, histórico, político, económico, geográfico. Y tenemos que entender que acá en 1 Corintios capítulo 11, o en el capítulo 11 sí, donde muchas denominaciones se basan en usar el velo dentro del templo, estamos hablando de que en aquel momento había un contexto diferente al de hoy. ¿Por qué? Aparte que era una razón social, que de hecho hoy en día en esos países todavía, sin ser pertenecer o estar dentro de un templo, la mujer obligada tiene que andar toda tapada de pies a cabeza, ¿okay? Entonces ahí vemos un efecto cultural. Y en la parte espiritual, recordemos que las iglesias se estaban formando, no eran iglesias que tenían siglos como las de hoy, eran iglesias que se estaban formando, y todas las iglesias que se formaban no venían de gente con conocimiento, venían con costumbres de la sociedad de afuera, así como los egipcios cuando huyeron al desierto con el pueblo de Israel. Venían con costumbres y se empezó a filtrar en la iglesia. Entonces Pablo como consejo dice, bueno, vamos a proceder de esta manera por ese contexto social que estaba sucediendo en ese momento. Bien, y como hablábamos fuera de cámara también, ¿no?, con respecto a este tema de que no solamente eran iglesias nuevas, de gente que se estaba incorporando, que estaban aprendiendo cosas nuevas y, bueno, cosas correctas que Dios mandaba, esas otras culturas o esas otras prácticas que hacían la gente de afuera que estaba ingresando a la vida cristiana eran prácticas totalmente contrarias. O sea, la idolatría y los cultos hacia otros dioses paganos
estaban basados en prácticas sexuales bueno, en prácticas de toda esa índole que era totalmente contrario. Entonces, una manera de marcar la diferencia, ¿sí?, entre lo santo, en lo que Dios manda, diferenciarse de las mujeres o de las personas que tenían esas otras prácticas que no cuidaban este respeto, esta parte, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que el cabello era símbolo también de seducción. Sí. De hecho, hoy en día, tú ves cuestiones de fama y modelaje y todo esto, y se utiliza en la mujer mucho lo que es el cabello, la seducción del cabello. De hecho, lo ves hasta en comerciales. Que pasa. En cambio, en el caso del hombre no, el cabello no es símbolo de seducción como hoy en día y como en estos tiempos. De hecho, Dios mismo lo marcó con la creación, porque generalmente los que nos quedamos pelados somos nosotros, ¿no? Va pasando el tiempo y nos vamos quedando... Va en los genes. Porque... Perdemos el arma de seducción. ¿Sí? Bueno, yo estaba viendo algunas fotos, todavía tengo, pero bueno, por ahí vamos. A la mujer es muy difícil que le pase, ¿no? Porque Dios cuidó esto también, porque nos conoce cómo pensamos, cómo sentimos. Entonces, esto que mencionabas recién, ¿no?, de cómo se utiliza hoy en día también en la parte de la moda, vemos que en realidad el problema no es el elemento, sino cómo se utiliza el elemento, ¿no? Entonces, este versículo que acabamos de leer, por ahí lo podemos volver a leer: si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si se les es vergonzoso cortarse el cabello, también que se pueda rapar o se cubra. ¿Por qué? Porque esta arma de seducción, este elemento que podía atraer a otros, debía utilizarse solo para el marido, para el esposo. Entonces, como respeto se utilizaba esto y se aconseja. ¿Por qué? Porque uno ve a alguien pasar por ahí y si no sabe si está casado o no está casado, bueno, puede llegar a pensar, a sentir cosas que no son correctas. Entonces, cuidando esto, se utilizaba esto como cuestión de respeto. Ahora, seguimos viendo la aplicación. No sé si quieres mencionar algo de esto. No, sobre el versículo 15. El 15, eso, ¿sí? Vamos a leer. Okay, quería leer, perfecto. Sí, léelo. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí como que él empieza a aclarar. Vemos como él dice, en realidad, como lo que dijimos recién, ¿no?, el problema no es el elemento, el cabello, sino el problema es la utilización o para qué se utiliza la aplicación. Entonces, el velo tapaba el cabello, que era un arma de seducción, de alguna manera, en símbolo de respeto. Ahora, hay otras armas de seducción que tiene la mujer, ¿no?, que no es solamente el cabello, sino propiamente el cuerpo. Y a veces no podemos taparnos el cabello, pero vemos que se utiliza hoy, más que nada hoy en día, ropas que unos cuantos talles menos de lo que deberían, ¿no? Entonces también eso debía cubrirse como una cuestión de respeto, ¿no?, para no generar cosas que no se tengan que generar. Entonces, hoy en día la aplicación, si no se usa el velo, está el cabello para cubrir. Si no lo cubre la ropa, cubrir el cabello cubra esas partes del cuerpo que se debe cuidar, ¿no? Yo me atrevería a decir que hoy en día es de parte y parte, porque también en el hombre hoy en día la tendencia es exhibir el cuerpo. En los gimnasios, cuando se entrena, ¿verdad?, mostrar, la ropa está diseñada para exhibir el cuerpo. Exacto. Hoy en día. Pero en el versículo 16, cerramos esta parte para ir a la unión de las dos fases de esta pregunta, dice: con todo, si alguno quiere discutir, sepa que nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. O sea, no tiene que ser un tema de discusión y disensión, simplemente algo que se debe aclarar cuál es la aplicación, ¿sí? Ahora unimos. Unimos con el video que acabamos de ver de Andrea, ¿sí?, que dice cómo se entiende el tema de la sujeción de la mujer al hombre. Está ligado porque también tiene que ver con una cuestión de respeto, pero acá ya hay un fundamento también histórico y también teológico que lo marca Dios mismo. Te invito a que podamos buscar en el libro de Génesis, que es cómo comenzó todo en realidad, de dónde viene y cuál es la idea de Dios con respecto a la sumisión o la categorización que se hace. ¿Sí? Génesis 2, 21 al 23. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 23. Allá en el principio te invito a que me acompañes en lectura. Dice: entonces Jehová hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. De la costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El 23. Dijo entonces Adán: esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Bien.
acá vemos la primera cirugía que se hizo en el mundo, ¿no? Sí. ¿De dónde sacó el hueso para cerrar a la mujer? De la costilla. De la costilla, del costado, ¿no? Esto es el ideal de Dios. Esto fue la forma que Dios quería que sean las cosas. O sea, de un costado, porque si lo sacaba de la cabeza iba a decir que era más importante porque era de la cabeza, de la parte de arriba del hombre. Si lo sacaba del pie iba a decir, no, las mujeres tienen que estar allá abajo. Inferior. ¿Sabe cómo íbamos a pensar nosotros a través del tiempo, no? De hecho, lo hacemos sin tener fundamento, así que imagínate con fundamentos. Claro. Bueno, lo sacó de una costilla, ¿por qué? Porque tenía que ser del lado. Igual, tenía que ser ayuda mutua, ¿no? Ahí en el versículo 18, creo que decía. Sí, en el 16. 16, perdón. ¿Sí? Perdón, en el 18. 18. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bien, ¿no? Ayuda idónea, igual, parejo, o sea, que sean los dos Claro. tiren para el mismo Ni lado. más ni menos. Ni más ni menos. Esta es la idea de Dios original. Ahora, ¿qué pasó desde esta idea original al versículo que leímos recién en 1 Corintios de que el hombre era la cabeza de la mujer? Sí. Bueno, hubo algo en el medio ahí que hizo que se cambiara. Y vamos a leer Génesis 3, versículo 16, un poquito más Sí. adelante. Ahí cerquita donde estén, vamos a pasar unas hojitas nomás. Capítulo 3, versículos 16 dice, a la mujer le dijo Dios. Pero hay otro escenario, aquí pasó el escenario de la desobediencia, pasó el escenario del pecado, ¿no? Tenemos que aclarar esto. Lo que leímos ahorita fue antes del pecado y ahorita después del suceso del pecado, Dios le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bien, entonces esto es lo que pasó en el medio, desde el ideal de Dios, de que sean iguales, de que no haya diferencia, de que sean los dos una misma cosa, al que el hombre sea cabeza de la mujer, pasó el pecado, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué pasó en el pecado en un ratito, pero acá en el medio estuvo el pecado y ahí es donde cambió. Dios se tuvo que adaptar, ¿sí? Para que se siga manteniendo su ideal, su principio, su objetivo de conservación de nuestra vida, ¿sí? Pero por culpa de la mala decisión del hombre, Dios tuvo que adaptarse en esta orden y bueno, lamentablemente pasó esto de tener que categorizar por una cuestión de orden, ¿no? Ahora vamos a ver también por qué. Vamos a ir de vuelta a 1 Corintios, Sí. Capítulo 11, ¿sí? Versículo 11 y 12. Muy bien. Volvemos ahí a 1 Corintios. Mientras ustedes buscan, vamos a darle oportunidad que ustedes vayan buscando. ¿Sí? Recuerden que les va a aparecer un número de WhatsApp en pantalla donde pueden pasar sus dudas, sus preguntas y suscribirse a nuestras redes. Versículo 15, ¿no? No, 11 y 12. 11 y 12, perdón. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Sí? O sea que en Dios, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Y el 12 qué dice? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Vemos que en el Nuevo Testamento, como para que veamos que tanto en el Antiguo no hay contradicción, o sea que Dios mantiene el mismo objetivo original. ¿Sí? No es que es más importante el hombre que la mujer, ni la mujer que el hombre, pero tuvo que hacer esta categorización por este pecado, que ahora vamos a ver la causa del pecado, tuvo que hacer esta categorización, pero él sigue considerando de que no hay nadie más importante que el otro. ¿Por qué? Porque el hombre depende de Dios, y dice el hombre de la mujer, y la mujer del hombre. Porque no puede haber un nacimiento si no están las dos partes. O sea, son los dos iguales de importantes, ¿no? Aunque hoy haya manipulaciones genéticas y todo lo que querramos, pero no es lo que se menciona o lo que se creó. Entonces, vemos ahí por qué fue esto necesario. Vamos a avanzar un poquito más. En 1 de Timoteo, ahí si me ayuda a acercar, 1 de Timoteo, sí. Capítulo 2. Vamos a buscar 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Muy bien, si lo tienes. Aquí. ¿Leo? Sí, leo. 1 Timoteo 2:11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, ¿sí? Bueno, y ahí aclara en el 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este es un versículo que lo quiero mencionar porque también hay muchos que se
agarran de este versículo sacado de contexto para decir, ves que la mujer no tiene ni que hablar, no la dejan ni hablar a la mujer. Sí. Y no puede enseñar, no puede nada. Pero volvamos al contexto, no fue en un contexto de autoridad o que la mujer no sirve o que la mujer no tiene ningún derecho. No, porque la misma Biblia dice que para Dios todos somos iguales. Ninguno de los dos puede estar separado de Dios. Bien, si vamos al original, el Nuevo Testamento está escrito en griego, la palabra que se utiliza para silencio, aquí en este texto que acabamos de leer, es gesigia, ¿sí? Gesigia. Y la palabra gesigia no aduce a un silencio de no hables, cállate, ¿no? Se utiliza gesigia cuando se habla de un silencio para prestar atención, o sea, antes de hablar, prestemos atención, aprendamos, ¿sí? Pero no que no puedas hablar, sino que no interrumpas, no dejar hablar al otro y no puedes escuchar lo que te está diciendo, ¿sí? Entonces tiene que haber con una cuestión ahí también de respeto y de aprendizaje. Sí, yo creo que es que siempre se malinterpreta algunos términos, Hugo, ¿no? Y se utiliza como la vieja frase, saca un texto de contexto y vas a tener otro pretexto. Y viste cómo se mezcla todo, ¿no? Entonces, por eso es bueno estos estudios. Mientras vos buscás ahí lo que querías compartir, sí, seguramente, cuenta un poquito del contexto cultural de esta época. ¿Por qué se aconseja y Pablo aconseja esto? Porque había muchos falsos maestros. Estos falsos maestros inducían sobre todo engañaban a las mujeres con falsos principios, falsas enseñanzas, ¿sí? Y tenían métodos para poder hacer esto, y las mujeres como que se estaban engañando mucho en cuestiones de principios bíblicos o en principios religiosos. Ahora, cuando iban a la sinagoga, cuando el predicador o cuando el profeta, ¿no? o el rabino ahí leía o enseñaba la palabra de Dios, la real, ellas tenían estas falsas enseñanzas en su mente e interrumpían diciendo de que no entendían porque era otra cosa lo que habían aprendido. Entonces se surgía un alboroto en ese lugar y nadie podía aprender. Por eso Pablo aconseja, miren, antes de hablar, escuchen con atención y después podamos dialogar, podemos aprender todos, porque no dejaban aprender a nadie. En este contexto histórico, eso podemos ir a la historia para buscarlo, y ahí es donde aconseja esto, no porque la mujer no pueda hablar, porque no tenga autoridad, o porque sí, o que tenga un nivel por debajo del hombre. Exacto, exacto. Yo quería compartir, para ir cerrando esta pregunta, en Efesios capítulo 5, versículo 22. Vamos a ver si mi amigo Hugo me ayuda. Sí, 5:22. 5:22. Perdón, Hugo, en el 21. Vamos al 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y el 23? Y el 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Bien, yo creo que aquí igual, has escuchado cuando dicen que hay que temer a Dios. Cuando de repente no se profundiza, la gente cree que tienes que hacer las cosas por miedo a Dios. Y ese temor no es miedo. Igualito pasa acá en la palabra someteos. Se malinterpreta de que ese sometimiento, y lo han llevado hoy en día en la sociedad en diferentes culturas, a que el hombre tiene dominio sobre la mujer de cualquier capricho. No comas, no salgas, no hables, no estudies, no trabajes, me tenés que obedecer a mí. Claro. ¿Qué pasa? Porque aquí anticipado dice, someteos los unos a los otros en la reverencia de Dios. Y aquí no habla de ningún de los dos sexos, dice en una manera general, porque para Dios es igual. ¿Ves? Pero aquí sí habla de otro término, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay una relación, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, un Dios que organiza y planifica. Entonces, Él nos dice, bueno, la mujer esté sujeta a su marido, así como el marido tiene que estar sujeto ¿a quién? A Cristo. Quiero cerrar. Me gustaría cerrar en realidad con algo que va a aclarar todo esto por completo y unimos todo, ¿sí? Del ideal de Dios a que sean idóneos, de que sean los dos iguales, de que no haya división, a este consejo de que haya, ¿no? algún tipo de nivel, de alguna manera, en donde estuvo basado, lo vamos a leer ahí donde estábamos, 1 Timoteo, capítulo 2, sí, versículo 13 y 14. Bien. Y leo, dice así, pues Adán fue formado primero, después Eva, acá ya da una justificación. Y el 14, miren lo que dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada, y incurrió en la transgresión. Por eso, del ideal de Dios,
tuvo que devenir en este consejo por una mala aplicación o no seguir el consejo de Dios. La mujer fue engañada, Eva fue engañada. Adán, ¿sí?, cayó en ese engaño después seducido por la esposa, por Eva, ¿no? Entonces, partiendo de esto, haciendo justicia, Dios dijo, bueno, ahora por eso en el 3:16 de Génesis dice, el hombre se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Porque la mujer pecó y llevó al pecado al hombre. Entonces, por esto Dios dio este consejo y se marca esta división. Pero, vuelvo a repetir, no es por una cuestión de autoridad, que es menos, o que la mujer no sirve, o que la mujer no tiene ningún tipo de sí, porque también tiene que ver que la mujer tampoco obligó al hombre. Eva no obligó a Adán a pecar. O sea, tampoco podemos echar toda una responsabilidad, una culpabilidad. Claro. El hombre decidió después. Es así. Este es un tema muy interesante, tratado hoy hasta a nivel psicológico, muchas terapias de pareja, todo esto, ¿no? Pero mira, lo importante es que para Dios somos tan iguales, Hugo, en el orden que Él nos da, que dice en un texto en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que le dice también a los maridos, traten a sus esposas como vaso frágil para que sus oraciones no sean interrumpidas. Exactamente. Es de los dos lados igual, ¿no? Muy bien. Bien. Creo que quedó respondida, esperemos que sí. Si no, nos puede escribir Andrea o alguien que vio la pregunta y necesita más información, podemos otorgarlo ahí en el número de WhatsApp que vas a ver en pantalla. ¿Y qué te parece si pasamos a la otra pregunta? Sí. ¿Sí? Tenemos una pregunta ambigua, porque es desde adentro, pero se originó que alguien se la hizo desde afuera, ¿sí? Muy bien, perfecto. Así que tenemos la pregunta acá de Fabio Di Santo, de la localidad de Escobar, Buenos Aires, Argentina. O sea, de Estados Unidos nos venimos a Argentina. Y la pregunta es la siguiente. Está basada en un texto, Edgar, si querés buscarlo. Vamos San a buscar. Juan, ¿Sí? San Juan 9:31. Y ahí vamos a escuchar un audio a donde nos hace esta pregunta. Así que mientras buscamos acá para iniciar, escuchamos el audio de la pregunta. Un saludo para los amigos del programa Dicen por ahí. Yo quería dejar una pregunta que surge a partir del versículo de San Juan 9:31, donde la primera parte del versículo dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces mi pregunta ¿es así que Dios no escucha la oración de un pecador? ¿O cómo sería esto? ¿Qué pasa si yo estoy en pecado y oro a Dios? ¿Dios contestará lo que yo le estoy pidiendo? Esa sería mi pregunta y bueno, me gustaría poder conocer la respuesta bíblica, porque quizás a alguna persona le puede pasar o le puede haber pasado en algún momento esta pregunta por la mente y puede ser de gran utilidad saber qué es lo que la Biblia habla con respecto a esto. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Muy bien, ahí escuchamos el audio de Fabio y vamos a leer el texto que dice 9:31. San Juan capítulo 9, versículo 31. Y dice así, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bien, interesantísima pregunta. ¿Que escucha a los pecadores o no? Porque acá está diciendo que no. ¿Cómo podemos empezar? Como para ya de ir cerrando del principio, ¿no? Sí, yo creo que aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Es interesante estudiar esto de esta manera, Hugo, porque nos lleva a que tenemos que ver el contexto de lo que se está leyendo, ¿ok? Tenemos que ver el momento y quién está diciendo este versículo, porque muchas veces de repente la duda puede ser que lo lean y piense que es Jesús el que está hablando acá. Dice, no, yo no, Dios, el Padre no escucha a los pecadores, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender que en este versículo clave, en diferencia a otros versículos que ya Diego va a presentar, Hugo, mi hermano, tengo que saludar a Diego, aprovecho y saludo a mi hermano Diego, vamos a estar orando por él, lo tengo acá en los pensamientos, así que Diego va a ser parte próxima también de un proyecto misionero. Mi amigo Hugo, vemos el contexto y empezamos a ver una conversación entre una persona y un grupo de personas, que eran ¿quiénes? Los fariseos, muy bien. Así que yo creo que entender que es una conversación y que no era palabra directa de Jesús, ¿bien?
Sí. ¿Cómo podemos avanzar o con qué texto tú crees que podemos contrarrestar este? Vamos a ver algunos ahí que nos dan por ahí, sí, que parece una contradicción, ¿no? Pero hay que aclararlo en este contexto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan 3, 22, si querés lo leo, Edgar. Sí. Dice así, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿no? O sea, marca una gran aclaración, ¿no? Cualquier cosa que pidamos, la vamos a recibir. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Pero no por condición, porque si, Dios es autoritario, entonces si vos cumplís, yo te voy a dar. Porque eso también es un falso concepto. Entonces sería todo por obras, ¿no? Claro. Si yo me porto bien, Dios me da. Si me porto mal, Dios no me da. Y no es así, ¿no? Aunque nos gustaría que sea así, a muchos les gustaría que sea así, no es así, ¿no? Dijiste una palabra clave que es obras, ¿no? Recordemos que este texto, que es el centro de la pregunta, habla de que los fariseos están interrogando al ciego que es sanado. Ellos, después se puede profundizar un poco en esto, pero ellos van a los padres, le preguntan si era verdad que era ciego de nacimiento, y los padres le dicen, mira, sí. Y después van y hablan con él y lo interrogan. Pero ¿cuál era el concepto de los fariseos, ¿no? Las obras. ¿Ve? Y ahí es cuando ellos le dicen al ciego, ¿sí? Le dicen el versículo que entra como en la pregunta, ¿no? Y dice así, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero son los fariseos que le están hablando con el ciego, claro, en este momento. El resto encontramos de que Dios escucha y responde a todos, pecadores, no pecadores, pero sí hay una salvedad de los hijos obedientes por amor. Bueno, me estoy pensando también ahora que vale la aclaración que responder responde siempre. Sí. Pero nos olvidamos que un no también es una respuesta. Un esperá también es una respuesta. Claro. Nosotros consideramos que Dios no responde si me dice que no o si no tengo lo que yo quiero. Pero me está respondiendo, ¿no? Claro. Si te digo que no, también es una respuesta. Eso también tenemos que tener en cuenta en la explicación, ¿no? De hecho, Hugo, me atrevo a utilizar el mismo texto de la pregunta anterior, primera de Pedro 3:7, ¿no? Y nos dice eso, de que para que la oración no sea interrumpida del hombre, tiene que tratar bien a su ayuda idónea, a su esposa. Entonces, sí hay cosas que pueden interrumpir la oración. Sí. ¿Okay? Una cosa es que por nuestros actos nosotros hagamos que la oración nos suba, no pase del techo, pero no es porque Dios no la quiere escuchar. Dios la escucha de igual manera, pero entonces va a lo que tú estás aclarando. Hay momentos que va a decir que sí, hay momentos que te va a decir espera, y hay momentos en las condiciones de que no se va a dar porque Él es lo que tiene, Él es como el que tiene el plan y el control de nuestros propósitos. Claro, y esto está basado más no en qué condición esté yo en el momento de pedir, si me va a cumplir o no, sino en la diferencia en lo que voy a pedir, si estoy con Cristo o no. Claro. Porque ahí está la diferencia, ¿no? Y me acordaba recién de cómo uno se da cuenta cuando está al frente de una clase, si uno da una clase, ¿no? El maestro, el profesor, se da cuenta quién estudió y quién no. Claro. ¿Cómo se da cuenta? Porque lo poco que pueda aportar esa persona, si estudió, va a decir terminología o va a estar acorde al tema. Claro. ¿No? Sea cual fuera, aunque sea su propia opinión, va a estar acorde al tema. Cuando uno de alguna manera dice, bueno, empieza a inventar y a divagar para zafar, va a decir algo, pero te vas a dar cuenta que no está en el tema, porque no estudió. Entonces, esto es lo mismo. Cuando nosotros le pedimos cosas a Dios y estamos lejos de Dios, lo que vamos a pedir no va a estar en el tema. Entonces no me lo va a poder cumplir como yo quiero, porque no es lo que me conviene, ¿no? Por eso el versículo dice, no recibís lo que pedís porque piden mal, claro, no porque no te quiera escuchar, no es lo que te conviene, no es lo que sirva. Entonces, ahí es uno de los puntos que va a limitar el cumplimiento de lo que yo pido o no. Y también hay otros textos que dice que pedimos y Dios nos responde porque hacemos lo que le agrada. Claro. A Dios. O sea, si está alineado con lo que Él quiere, me lo va a dar, porque es lo que Él me quiere dar. Es así. Yo creo que, sí. Yo creo que para ir cerrando, responder acá esta pregunta interesante, Dios sí escucha y responde a los pecadores. Vamos a terminar con un par de versículos que creo que son clave y podemos cerrar ya con esto. Marcos 2, 16 y 17. ¿Sí? Marcos 2. Si querés ir buscando mientras Santiago. Bueno. Así lees el siguiente, Santiago capítulo 4.
Marcos 2, 16 y 17 dice, los escribas y los fariseos viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, ¿sí?, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Y cuando uno come y bebe con alguien, lo está escuchando. O sea, ¿cómo no escucha a los pecadores? Estás compartiendo ahí. Entonces, vemos que hay muchísimos textos de que Dios o que Jesús sí escuchaba a los pecadores. No es que no los escucha. Tiene que ver más que nada con el cumplimiento que veníamos hablando. Entonces, sí los escucha. ¿Qué dice Santiago 4.3? Santiago 4.3 dice, pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Bien, y esto es lo que veníamos mencionando, ¿no? Lo que pedimos. Y el versículo 6, ¿qué dice? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, y acá hay una palabra interesante, es resiste. Uno cuando se resiste, ¿qué quiere decir? Hay una distancia, o pone una distancia, ¿no? Y esta es la distancia que a veces vemos. ¿Por qué? Porque la otra persona es soberbia. Y cuando uno es soberbio va a pedir lo que uno quiere para uno sin pensar en los demás. El orgullo y la soberbia van de la mano. Entonces, ahí está la barrera a veces que nosotros vemos de por qué Dios cumple o no cumple. Y lo decimos porque Dios es malo, porque Dios es egoísta, ¿no? Y mal aplicamos esto. En realidad nosotros mismos ponemos esa distancia. Nosotros limitamos la respuesta favorable de Dios. Porque pedimos mal, porque no estamos en tema, porque quedemos para nosotros mismos. O por conveniencia. Por conveniencia. Y si Él nos otorgara, y de hecho hay un montón de casos que Dios otorgó igualmente lo que pedían, aunque sea malo, claro, o que le dijo, bueno, está bien, insisten tanto, se los voy a dar. ¿Qué pasó? Terminaron hasta muertos, ¿no? Sí. En el desierto y un montón de casos. Entonces, nos conviene de que Dios a veces no cumpla nuestros pedidos. Y me gustaría cerrar, no sé si tenés alguna otra cosa, pero cerrar con el libro de Lucas, sí, capítulo 18. En Lucas capítulo 18 encontramos algo interesante, también como aplicando a todo esto y cerrando todo esto. Estoy con Biblia nueva, pues se me pegan las hojas, Edgar, te cuento. Lucas 18. A ver, del 9 en adelante. A ver. Lucas 18, versículo 9. Sí, podríamos leerlo del 9 al 14 rápidamente. ¿Qué te parece? Bueno, dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ojo, estoy haciendo así, no te estoy diciendo a ti publicano. No, está bien, ¿eh? Igual me conviene ser el publicano acá. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. ¿Qué dice el 14? Que es la clave. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos que había uno que no cometía pecados, no era pecador, ¿sí? Y era real, que no es que se hacía el que no cometía, es claro, verdad, porque creemos que los fariseos cumplían la ley a rajatabla, ¿no? Entonces él estaba perfecto ante la vista de él mismo y que quizás del resto. Pero dice, ¿quién se fue justificado? El que se consideraba pecador. Entonces, ¿Dios escucha al pecador? Sí, lo escucha, sí, ¿no? Va a depender la respuesta que nosotros tengamos, si es la que esperamos, de acuerdo a cuánta cercanía tengamos con Él. Porque ahí es donde va a estar la diferencia en lo que pedimos, no en lo que recibimos, ¿no? Amén, amén, amén. Bien, creo que más o menos... Sí, yo creo que el texto basado en la pregunta, creo que era un texto tomado de fuera del contexto para originar de que Dios no escucha a los pecadores. Esa es la idea de ver puntualmente las cosas. Muy bien, se nos fue el programa. Se nos fue otro programa más rapidísimo. La verdad, cada vez me parece que me están arreglando el reloj. Acá no está bien el reloj. Se nos fue el programa. Acuérdate de suscribirte acá al canal que te va a salir acá en pantalla. También puedes enviar un WhatsApp
al número que te va a salir, puedes enviar tu video, tu pregunta. No te quedes con la duda, no te quedes con esa incógnita. Y acá Hugo tiene algo para regalar. Como siempre y como todos los programas, a todos los que nos manden un WhatsApp al programa, ¿sí? Al más 549 11 23 06 01 54, va a estar recibiendo, y que nos pongan, ¿no?, ahí, quiero la revista. Vamos a esta que estamos ofreciendo en este programa, En la Mira de la Verdad, ¿sí? Acerca de un montón de temas justamente como este y muchos más que nos van a dar la clave de la verdad y no de lo que por ahí se dice, ¿no? Es así, como el dicen por ahí. Dicen por ahí. Hugo, tengo algo que ofrecer, no sé si me ayudas acá a mostrarlo un poco. Estos son dos Biblias, ¿no? Una portada para dama, una portada también para Más caballero, rectas. o indiferentemente, no quiere decir que una sea especial que la otra, ¿no? La Biblia es una sola. Y también con un estudio que se llama La Fe de Jesús. El primer mensaje que nos llegue, que diga quiero estudiar, te otorga gratuitamente, esto es gratis, la Biblia y el estudio. No importa dónde estés, vamos a hacértelo llegar para que no te quedes con la duda, puedas participar, puedas conocer la palabra de Dios. Así que Gracias a esto se puede estudiar la Biblia por temas, como lo estamos Claro. haciendo, y se estudia más profundamente tema por tema, ¿no? Muy interesante. no sé si hacemos, en vez del primer mensaje que diga quiero estudiar, vamos a dar tres hoy. Los tres primeros. Tres. Bien. Los tres primeros mensajes al WhatsApp que diga quiero estudiar la Biblia, ¿sí? Para amigo, amiga que estás iniciando, que tienes dudas, gratuitamente esto va a ser para ti. Después vamos a encaminar este estudio secuencial. Bien, se nos fue el programa lamentablemente, pero te invitamos a que te puedas suscribir, que puedas compartir, que puedas mandar tu pregunta en cualquier formato, que promociones esto, Sí. sí que nos ayuda mucho, y obviamente te esperamos la siguiente semana en una nueva presentación de Dicen por ahí. Que Dios te bendiga y comparte con tus seres queridos. Chao, Chao, chao. chao.